La teología de la liberación. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica. Isaías 61, 1 y 2 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta cita bíblica es una de las que comúnmente suelen ser utilizadas por aquellos que promueven la teología de la liberación. Comencemos nuestra lección del día de hoy. ¿Cuál es nuestra verdad central? Conocer que el deseo de Dios es que los pobres sean prosperados y los desvalidos sean amparados. Y aunque lo anterior es parte de la misión de la Iglesia, es importante saber que el Señor traerá estas bendiciones y su justicia con su regreso. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, vamos a definir el concepto de teología de la liberación. Segundo, vamos a ver lo importante que es preocuparse por la obra social, pero desde una perspectiva bíblica y cristocéntrica. Y tercero, actuar con sensibilidad ante los desafíos de la época contemporánea. A lo largo de los años han existido un sinnúmero de protestas sociales, como por ejemplo las personas con discapacidad buscando ser incluidas dentro de nuestra sociedad. Vemos a madres solteras luchando por un lugar digno para sus familias, a homosexuales exigiendo ser aceptados socialmente sin restricción alguna, y también a trabajadores buscando mejores condiciones de trabajo. Ante esta situación, ante esta atmósfera de protestas sociales, ¿cómo es que la Iglesia debe actuar? Vayamos al origen de la teología de la liberación. La teología de la liberación podemos definirla como la obligación cristiana de la lucha social a favor de los pobres y los oprimidos. Esta doctrina valida el uso de la fuerza o de las armas para cumplir con la misión y toma como ejemplo a Dios mismo cuando saca a su pueblo de Egipto por medio de la violencia. En este caso, las plagas. Es importante mencionar que nosotros no promovemos este tipo de pensamiento. Entendiendo entonces esta doctrina de la teología de la liberación, ¿cómo es que se originó? ¿Cómo surgió? Tiene su fundamento
en la ideología socialista de Carlos Marx. Este hombre incitaba a una lucha entre la clase trabajadora y la clase rica. Se piensa, o los promotores de esta doctrina piensan, que la riqueza debe repartirse equitativamente entre la sociedad para que todos tengan igualdad. Esta idea comenzó a promoverse y a adentrarse en el continente americano, principalmente entre los países más desprotegidos. También tiene un antecedente histórico, y es que la teología de la liberación inició a raíz de una desigualdad social, lo que motivó esta reinterpretación de la misión de la Iglesia. En los años 80 se comenzó a proponer que la Iglesia estuviera más involucrada en el quehacer o las necesidades de las personas o de los pueblos. Muchos no estaban de acuerdo en que la Iglesia solo se involucrara en la liberación espiritual de los individuos y pensaban que la Iglesia debería de ir más allá, con una revolución o movimiento que afectara a todos los estratos sociales. Además, esta doctrina tiene un antecedente religioso, basado en una interpretación errónea o equivocada de ciertos acontecimientos y personajes de las Escrituras. Los promotores de este movimiento aseguran que Dios mismo actuó a favor de los explotados, liberándolos de Egipto, en este caso haciendo referencia al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto por 430 años. También aseguran que los profetas en su tiempo denunciaron los males y las injusticias sociales, procurando involucrarse en los cambios sociales. Pero también perciben a Jesús defendiendo en su mensaje y con sus acciones a los pobres de su época. Y Mateo capítulo 5, versículos 1 al 6 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces los promotores de la teología de la liberación usan este pasaje como uno de sus antecedentes y lo interpretan de manera equivocada, haciendo resaltar que Jesús está a favor de la lucha social, a favor de los pobres y de los oprimidos a través del uso de la violencia. Y teologizar o hacer una interpretación de la palabra de Dios de esta manera, como la ven los promotores de la teología de la liberación, es muy atractiva, principalmente para aquellos que viven justamente en una condición de vulnerabilidad. Así que quienes promueven esta doctrina hacen una equivocada interpretación de la palabra de Dios. Y hacerlo de esta manera es importante recalcar que puede y traerá efectos nocivos o negativos a quienes lo hagamos.
¿Cuáles son los peligros de caer en esta doctrina? El primero de ellos es el espíritu violento. Desde que esta doctrina o teología surgió, que como ya dijimos busca la liberación de los pobres y de los oprimidos, comenzaron a surgir brotes de violencia justificados por la Iglesia, argumentando que no se puede permanecer callado y tampoco indiferente ante tanta desigualdad social. Se presenta a la Iglesia como la responsable de la mejora de la condición social y la acusa de estar pasiva ante las injusticias sociales, pero además incita a tomar acciones fuera de lo común para erradicar el mal y la opresión. Otro de los peligros es la violación de la palabra de Dios. En su afán por proponer la liberación de los más pobres, quienes promueven esta doctrina proponen un concepto diferente a las verdades que ya conocemos en el cristianismo y que las hemos estudiado a la luz de la palabra de Dios. Como por ejemplo, el pecado. Ellos lo ven como una injusticia social y lo definen como un mal colectivo, en lugar de verlo como un mal individual. En relación a Cristo, lo ven como un luchador social, como un revolucionario que se opone al sistema social y religioso. La Iglesia, su misión es realizar la obra social antes que perder el tiempo en cosas insignificantes. Es así como los precursores de la teología de la liberación ven a la Iglesia. Al individuo piensan que requiere ser rescatado socialmente y que merece vivir cómodamente. La salvación para ellos es la liberación de la opresión social y no una redención espiritual y eterna como nosotros lo creemos. Para ellos, las escrituras son un manual que contiene muchos ejemplos del uso de la fuerza o la violencia, mientras que para nosotros las escrituras son nuestra regla infalible de fe y de conducta. Por hablar solo de algunos conceptos equivocados que son o representan un peligro para quienes promueven o para quienes creen en la teología de la liberación. También otro de los peligros es la tendencia ecuménica, pues se esfuerza por hacer un frente unido con todas las denominaciones religiosas. No se interesa por las declaraciones de fe, no le importan las posturas doctrinales, sino que su interés es hacer un frente común para erradicar las injusticias sociales. El ecumenismo es hoy ampliamente promovido por muchos predicadores y cantantes cristianos. Este movimiento proclama y defiende que se elimine todo tipo de barreras doctrinales porque, según ellos, son un estorbo para que la Iglesia esté verdaderamente unida como un cuerpo en Cristo. Y otro de los peligros es el desinterés por lo espiritual. Quienes promueven la teología de la liberación, para ellos no es importante lo espiritual. La vida espiritual no es una prioridad. Para ellos concentrarse en los asuntos espirituales es pecar de irresponsabilidad ante un mundo que necesita ser rescatado. Así que caer en la teología de la liberación es un gran peligro, porque para ellos la Iglesia y los predicadores deben enfocarse principalmente
en la lucha social. Así que debemos tener mucho cuidado con caer en este tipo de doctrina. Pero aún cuando hay aspectos negativos que hemos visto en esta doctrina, sin duda también hay lecciones muy importantes que nos aporta esta doctrina de la teología de la liberación. Y uno de ellos es la sensibilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el objetivo principal de esta doctrina es erradicar toda clase de problemas sociales que enfrenta el ser humano, nos hacen notar que la Iglesia necesita ser sensible a los problemas que enfrenta la sociedad. La Iglesia debe salir de las cuatro paredes para echar un vistazo y ver el contexto social y ver los problemas que actualmente la sociedad enfrenta y ver de qué manera como Iglesia nosotros podemos darle una solución a este tipo de problemas. Otra de las aportaciones que nos ofrece la teología de la liberación es una reflexión teológica. Es decir, nos presenta el desafío de trazar bien la palabra de verdad, de reflexionar y filtrar todas las ideologías que tienen apariencia de piedad, que se visten con un ropaje cristiano, pero en el fondo están erradas. Los desafíos que nos presenta esta época posmoderna son enormes. Existen muchas doctrinas que son muy novedosas y atractivas, sobre todo para aquellos creyentes que no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios, sobre todo para aquellos creyentes que están mal encaminados y que corren detrás de todas estas doctrinas y se seducen o son seducidos por ellas y por lo que presentan o promueven. Así que por eso es importante que nosotros como creyentes, como iglesia, tracemos bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15 dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que ante este desafío, ante este tiempo en donde surgen muchas doctrinas que tergiversan la palabra de Dios, usted y yo como iglesia necesitamos ser buenos estudiantes de la palabra del Señor para hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Es indispensable que reflexionemos y filtremos todas aquellas ideologías que tienen un ropaje cristiano. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 11:14 que hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y otra de las aportaciones que hace esta doctrina para nosotros es la de un evangelio inclusivo. Años atrás, la iglesia evangélica era poco participativa en esto de las causas sociales, pero actualmente existen iglesias en las cárceles, en las prisiones. Ahora vemos a la iglesia teniendo programas de asistencia social con los enfermos, en los hospitales, dando consejería a los matrimonios, ministrando a los servidores públicos como las policías, al ejército. Así que, para concluir, la teología de la liberación es una tergiversación del Evangelio. Es decir, esta doctrina de la teología de la liberación es equivocada, es errónea, está basada en una mala interpretación de la palabra de Dios, porque se concentra únicamente en la labor social a favor de los oprimidos, de los desvalidos,
o de los pobres. Es cierto que la iglesia tiene que buscar la palabra y también en acción la mejoría de los individuos. Pero no podemos olvidar que hay prioridades y para nosotros la iglesia, para los que creemos en Cristo, la liberación espiritual y eterna de los oprimidos por el diablo es nuestra principal tarea. Es posible hacerlo primero, pero sin descuidar lo último. Así que es posible que busquemos la forma de satisfacer todas las demandas de la sociedad y buscar la manera de hacer acción social, pero sin que descuidemos que para nosotros como iglesia nuestra misión principal o primordial es la salvación de los que están lejos de Dios. Así que nuestra principal prioridad es lo espiritual, pero también podemos como iglesia buscar la manera y ejecutar acciones que nos ayuden a poder también ofrecerle a nuestra sociedad una liberación social.